Muy buenas tardes, qué gusto el volverlos a ver que se han conectado. Estamos hoy empezando otro tema que es el temor y la confianza y pues, es algo interesante para nosotros, ¿verdad? En estos tiempos tan inciertos de tanta problemática que tenemos como pandemias, temblores, guerras, situaciones económicas que atraviesa todo el mundo. Esto nos ha dado incertidumbre, ¿verdad? Y temor, y el temor es como un pequeño chorro de duda que fluye a través de la mente hasta que produce un canal tan grande que todos nuestros pensamientos se escurren por ahí. Pero los pequeños temores, ¿verdad?, que apenas se perciben pueden crecer día a día hasta que nos encontramos paralizados e incapaces muchas veces para seguir adelante. Pueden ser cuando nos enfrentamos con la pobreza, con la crítica, con la pérdida del amor, con la enfermedad, con la vejez, inclusive hasta la muerte. El temor paraliza la mente, haciéndonos incapaces de pensar con claridad. El temor de gran magnitud desorganiza la mente temporalmente al grado de que la confusión llega a imperar. El temor tiene también la tendencia de multiplicarse. Cuando tenemos temor quedamos inutilizados al grado de que llegamos a temer de nuestros temores. No podemos hacer frente a los problemas cuando tenemos estos temores. Se necesita de una fe, se necesita de confianza, de doblegar el problema del temor. Es imposible vencer el temor sintiéndonos culpables de esa emoción. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios condene a una persona por tener temor. En cambio, Él constantemente, Jesús, alienta a los que temen con declaraciones como esta. En Isaías 41:10 le dice Dios a su pueblo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El énfasis persistente sobre el pronombre yo está calculado para indicar la presencia divina. Dios promete sostener a su siervo con la diestra de su justicia, con su diestra victoriosa. Dice: yo estoy contigo. Esfuérzate, te equipo para el conflicto, yo te ayudaré. En medio del conflicto, yo te sustentaré, te apoyaré hasta obtener la victoria. Los adversarios de Israel serán confundidos. Todos los que arden en enemistad contra el pueblo de Dios serán avergonzados y confundidos. Los que lo atacan serán como nada. Esta es una promesa divina. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. He aquí el sostén de la omnipotencia de Dios, del Todopoderoso. Él todo lo tiene medido. Cuando nosotros tenemos temor, nos sentimos solos con nuestros problemas y estamos abrumados por ellos. Pero la fe acepta el hecho de que el problema es demasiado grande para nosotros y también el hecho de que no estamos solos porque tenemos a Dios con nosotros. Nos sentimos indefensos, incapaces, pero sabiendo que toda la capacidad viene de Dios para ayudarnos. En Lucas 4:18 nos dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es un pasaje mesiánico y señala las funciones del ministerio de Jesús y de otros ministerios que Dios ha dado a través de la historia. En primera instancia dice: los que predican el Evangelio a los pobres. El Evangelio, hermanos, el Evangelio significa las buenas nuevas alegres, y es una proclamación de libertad para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Recordemos nosotros también
cómo Israel fue sacado de Egipto, cuando Dios pone a Moisés, el libertador, para llevarlos a la tierra de Canaán. También recordamos el evento cuando el pueblo de Dios fue cautivo a Babilonia. Se cumplió el tiempo, los años que Dios había determinado, pero los saca de nuevo. Esa es una liberación, ¿verdad?, de las peores esclavitudes. Y también nos dice la Escritura que los pobres estuvieron más dispuestos a escuchar a Jesús. Su necesidad los dirigía el Salvador. Mucha gente estaba enferma, paralíticos, leprosos, ciegos, llegaron a Jesús, creyeron y hallaron realmente esa respuesta a su necesidad. Él viene a sanar a los quebrantados también de corazón, a consolar a aquellas personas cuyos corazones han sido quebrantados por circunstancias desafortunadas, por circunstancias desagradables, desgraciadas por el pecado mismo. Y quebrantar, hermanos, está relacionado con restaurar. El Señor viene a restaurar. Es quebrantar, es suavizar, ablandar el corazón, limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, como la ira, incluso la misma tristeza, que se puede convertir en un factor que impide escuchar o recibir la palabra cuando no se les da cabida a la esperanza, y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Dice que viene a pregonar libertad a los cautivos, especialmente a los esclavizados por el pecado y Satanás. Él realmente viene a destruir. Satanás viene a matar, a destruir, a herirnos, pero Jesús vino a darnos una vida eterna. La expresión la podemos ver en la cautividad también babilónica. Él libertó a su pueblo para llevarlos a esa tierra prometida. Y vista también ha dado a los ciegos, tanto físicamente como espiritualmente. Teníamos los ojos vendados, pero Él vino a darnos esa luz, su luz admirable de la verdad, de su amor, para llevarnos a una vida abundante. También vino a poner libertad a los oprimidos, los que han sido heridos, los que han sido maltratados. La libertad del pecado es segura y completa. La liberación de las dificultades implica ser librados de la causa de ellas o gracia para soportarles. Una de las funciones de Cristo como Mesías es traer libertad de la opresión. Cualquier cosa que nos mantenga cautivos debe soltarnos de sus garras cuando le ordenamos a lo que haga en el nombre de Cristo Jesús. La duda contribuye poderosamente al temor, y cuando dudamos de la habilidad de Dios para mantenernos y suplir nuestras necesidades, tenemos temor. Muchos han adoptado el punto de vista de que el hombre es el centro del universo y que todo lo que ocurre debe ser controlado por él. No obstante, la necesidad de estar a cargo de nuestro propio destino tiene un gran defecto. Nosotros no somos todos poderosos, ni podemos evitar que acontezcan ciertos eventos. Solo Dios es soberano. En última instancia, Él es la única fuente de nuestra seguridad. En Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante, vemos aquí en las Escrituras, cuando Jesús hizo que sus discípulos entraran a una barca con Él. Despedía a Él a la multitud, subió el monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y lo asió, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces vemos aquí, en este relato, el día cuando Jesús les dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Estaban ellos temerosos, la noche se cerró como un manto, una tormenta apareció desde algún lugar y los discípulos se encontraron luchando por sus vidas porque creían que ahí iban a perecer. Aun cuando vinieron o vieron más bien que Jesús se aproximaba sobre las aguas, estaban aterrorizados. Pensaron, es un fantasma. Permitieron que el temor se apropiara de ellos. Y cuando Pedro iba hacia Jesús, caminando sobre el agua, en un momento comenzó a hundirse porque puso su mirada en el fuerte viento y en sus circunstancias en lugar de poner su mirada únicamente en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos de desviar, aún en medio de esas circunstancias, nuestra mirada a Jesús. La vida cristiana, lo mismo que es andar sobre el agua. Es humanamente imposible, no podemos andar sobre el agua. Solo puede vivirse mediante el poder del Espíritu Santo. En tanto que apartemos la mirada de cualquier objeto fijándola solo en Jesús, podremos entonces experimentar una vida sobrenatural. Pero en el momento en que nos ocupemos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias, comenzamos a hundirnos. Entonces hemos de clamar a Cristo pidiendo la restauración de nuestras vidas. Un hombre dijo una vez, el coraje no es la ausencia de temor, sino cómo lo manejemos. Es el lugar en el que el temor y la fe se cruzan. Recordemos el relato de David cuando mata a Goliat. Nos dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es una parte de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Dammim. También Saúl, que era rey, estuvieron ahí, y los hombres de Israel con él. Se juntaron, acamparon en ese valle, y se pusieron en orden en batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte. Y salió entonces del campamento, salieron los filisteos, ahí salió un paladín, este hombre se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era un hombre gigantesco que medía más de 3 metros de altura. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese un oso, tu siervo lo mataba.
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto es lo que Dios produjo venciendo a los filisteos a través de su siervo David, porque David era un hombre que le creía a Dios. David nos muestra una historia del poder del coraje, el orgullo que tiene, pero no en él mismo, sino en Dios su Salvador. El orgulloso ejército israelita vivía siempre atemorizado por ese hombre gigante Goliat. Y por supuesto, la cinta para medir al hombre, ¿verdad? Un hombre de 3 metros 15 centímetros, Goliat jugaba sin piedad con el temor. Ellos estaban atemorizados, pero Dios usó ese hombre para que nosotros pudiésemos tener esa confianza en quién es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Tenemos que confiar en quién estamos sirviendo, a quién estamos clamando, porque Él sin duda nos dará la victoria aún de nuestros adversarios. Debemos de ahuyentar de nuestras vidas el temor, de cualquier temor que tengamos en nuestra vida, porque Dios está con nosotros, estará con nosotros cada momento de esos momentos, de esas circunstancias, en la enfermedad, en la carestía, en los conflictos, y no debemos de quitar nuestros ojos mirándolo a Él, porque entonces seremos libres del temor y tendremos una libertad de fe confiando en nuestro Señor Jesucristo. Oremos pidiéndole y rogándole que Él sea quien nos ayude a seguir adelante, confiando en su palabra. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti,
pidiéndote perdón porque a veces somos hombres de poca fe. A veces vienen incertidumbres a nuestra vida, temores, miedos, ¿qué pasará mañana? De esto o aquello. Pero ayúdanos, porque tú dijiste que nunca nos dejarías, nunca nos desampararías, siempre estarías con nosotros todos los días hasta el fin de nuestro existir. Aumentanos nuestra fe, Señor, para que estos temores se ahuyenten y ayúdanos a confiar en ti. Tus palabras son fieles y verdaderas. Tú ayudaste en todo momento al rey David para afrontar y derrotar a ese gigante. Hoy nos atravesamos con gigantes, con problemas que nos atribulan, que nos quieren quitar la paz. Pero tú has venido a darnos esa paz inefable, que el mundo no nos puede dar. Tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo nos ayuda y nos dirige. Ayúdanos a ser sensibles, a poder ser dirigidos por Él, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.